Seguimos adelante con esta cuarta conferencia, mostrando la similitud que hay entre la enseñanza de la salvación de la Iglesia Adventista y la enseñanza de la Iglesia Romana. Y hasta el momento hemos visto que hay paridad, son iguales. Ambas requieren en la justificación que la santificación sea parte de la condición para ser justificados. Y yo les agradezco mucho por acceder a este canal y a escuchar estos mensajes. Como les he dicho antes, estos mensajes los doy con amor, pues amo al pueblo adventista. Yo fui uno de ellos, todavía tengo familia, amigos en la iglesia adventista, conocidos. Y con esto solo quisiera que pudieran llegar al gozo del Evangelio. No al gozo, ese gozo muy sutil y muy limitado de pertenecer a la verdadera iglesia o a la iglesia remanente, sino a la libertad de ser hijos e hijas de Dios, justificados plenamente y aguardando su venida con amor y con gozo, no con temor. Y bien, vamos a seguir mirando en los documentos originales de el adventismo como de Trento, queriendo decir Roma, lo idéntico que es el mensaje de salvación. Dice Roma: si bien nadie puede ser justo sino aquel a quien se comunican los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, eso, sin embargo, en esta justificación del impío, está bien hasta ahora. Dios justifica al impío, pero hay un sin embargo, hay un pero, como vimos hace un par de temas. Se hace al tiempo que por el mérito de la misma santísima pasión, la caridad de Dios o el amor de Dios se derrama por medio del Espíritu Santo en los corazones. Esto es muy interesante, ¿no? Porque ellos, en vez de usar amor, usan la palabra caridad. La caridad está relacionada con ser caritativo, con donar, con entregar ofrendas. Así que el amor de Dios, la caridad, se derrama por medio del Espíritu Santo en los corazones para que tú puedas dar a la iglesia, ofrendar a la iglesia al mismo tiempo. Aquellos son justificados y queda en ellos inherente. Nuevamente estamos hablando de una justificación en la cual no se declara justo al pecador mediante una justicia ajena, fuera de ellos, a saber, la justicia perfecta de Cristo en la cual Dios se complace, sino que Dios justifica, en el caso del adventismo y del romanismo, Dios justifica a aquellos que están siendo cambiados, santificados, renovados interiormente por el Espíritu Santo. No hay justificación a menos que este proceso se esté adelantando en el creyente. Por lo cual no hay ninguna seguridad de salvación. Nadie, empero, por más que esté justificado, debe considerarse libre de la observancia de los mandamientos. Esto pudiera haber sido escrito por Elena de White. Hasta yo pienso que ella, al copiarse de tantos documentos, tal vez se copió en parte de los documentos del Concilio de Trento, quién sabe. Por más que esté justificado, debe considerarse libre de la observancia de los mandamientos. Y claro, el adventista enseguida le dice al católico romano: ¡ay, qué tal del cuarto mandamiento! Ustedes cambiaron. Pero es igual. Ambos requieren obediencia a los mandamientos. No importa si es el cuarto mandamiento el día séptimo o el cuarto mandamiento señala el primer día de la semana, es igual.
La justificación en ambos casos requiere esta observancia. Dice, nadie debe usar de aquella voz temeraria y por los padres prohibida bajo anatema, que los mandamientos de Dios son imposibles de guardar para el hombre justificado. Porque Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar avisa que hagas lo que puedas y pidas lo que no puedas y ayuda para que puedas. Sus mandamientos no son pesados, su yugo es suave y su carga ligera, porque los que son hijos de Dios aman a Cristo y los que le aman, como él mismo atestigua, guardan sus mandamientos. Ellos también acuden a Juan 14, cosa que con el auxilio divino pueden ciertamente hacer. De tal modo que estas dos frases de que nadie está libre de la observancia de los mandamientos es lo mismo que dice Elena White aquí, que cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. De tal modo que el mismo Papa, sus cardenales, sus sacerdotes, pueden tomar citas enteras de la doctrina adventista y predicarlas en sus congregaciones de domingo a domingo, y nadie en la iglesia romana se rasgaría las vestiduras diciendo ustedes están usando una profetisa adventista, porque es igual, es intercambiable. Y yo sé que muchos de ustedes no sabían de esto porque no se les dice nada en sus iglesias. Y luego por allí entonces la iglesia adventista sigue alegando que la van a perseguir y que van a tener que salir de las ciudades a los montes y cuánta cosa. Pero no hay nada de eso. La iglesia romana no va a perseguir a nadie por un día. La iglesia romana históricamente sí ha perseguido a los que exaltan y levantan la justicia de Cristo, imputada, justificada hacia el pecador. Esa es la razón por la cual el Papa Leo X mandó una bula excomulgando a Martín Lutero, porque Martín Lutero se opuso contra todo esto. Él decía, este no es el evangelio bíblico. En el evangelio bíblico, Dios justifica por su gracia, por su misericordia. Justifica al pecador, colocando la vida de Cristo enteramente a favor del pecador. Dense cuenta que en este recuento tanto de la teología adventista como de la teología romana de Trento, no se habla de la vida de Cristo como nuestra justicia. No les conviene, porque si hablan de la vida de Cristo como nuestra justicia, no podrían aseverar, no podían confirmar lo que están diciendo. Tendrían que retractar todo lo que están diciendo. Por lo tanto, esquivan la obediencia de Cristo que es imputada a nuestro favor. También esquivan la sangre de Cristo, por la cual nuestros pecados son enteramente perdonados. Es que es maravillosa la vida de Cristo. Por medio de su vida justa, Él presenta una vida recta y perfecta ante Dios. Y esa vida es la que nos justifica. Cuando nosotros pedimos al Padre que nos justifique, no le estamos pidiendo que mire las obras buenas, que mire mi santificación, mi renovación, todo lo que yo estoy haciendo para que me justifique. Yo le estoy diciendo, Señor, fíjate en Cristo, fíjate en la vida de Cristo.
No te fijes en la mía, porque la mía me condena, no importa cuán buena sea. Mi vida me condena. Justifícame con la vida de Cristo, su perfección, su perfecto amor, sus perfectos pensamientos, su perfecta intención de su corazón, su perfecto trato con los niños. Allí tan solo hay mucha razón para condenarnos. ¿Cómo nosotros tratamos a nuestros niños al disciplinarlos? Por más adventistas o trentistas del Concilio de Trento que seamos, solo con el trato de los niños, porque el trato en la mayoría de los casos, sean evangélicos, sean testigos de Jehová, mormones, adventistas, católicos, evangélicos, carismáticos, el trato de los niños es despectivo. Bajamos su estima propia con nuestro trato. No les mostramos nuestro mejor lado a los niños. Lo que ellos ven son padres fuera de control. Sin decir aquí, hablar mucho de los esposos. Del trato que hay entre los esposos. ¿Acaso ese trato lo justifica ustedes? Por más que vayan a la iglesia los sábados o por más que vayan a la iglesia los domingos. De tal modo que al mirar esta similitud en doctrina, no nos queda más que decir que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en su doctrina, proclama la doctrina de salvación del Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento proclama y anuncia la doctrina adventista de la salvación. Se dan la mano. Por eso es que toda esta oposición al movimiento ecuménico que tienen los adventistas es verdaderamente risible. No, nosotros no creemos en el domingo, nosotros no nos vamos a unir a ese movimiento ecuménico porque eso son, la santidad del sábado fue cambiada al domingo y tantas cosas que se dicen y se predican y se estudian, echando miedo y temor a los creyentes para mantenerlos allí. Algunos pueden decir, bueno, pastor, algunas cosas que usted dice aquí me parecen que son verdad, ¿no? Pero los católicos tienen a María y tienen a los santos. Los adventistas no creemos en los santos ni adoramos a los santos. Entonces, ¿qué me dice de eso? ¿Qué me dice? Porque ahí hay una gran diferencia. Es que no entendemos bien la doctrina de salvación de la Iglesia romana. Porque en la Iglesia romana los fallecidos santos, por así decirlo, y que hoy están, según ellos, están en el cielo, tienen gracia y virtud para renovar tu alma. Escoge al santo que quieras. Cuando tú te arrodillas y rezas a ese santo, te estás comunicando con alguien que va a darte virtud y gracia y poder para que puedas mejorar
tu vida, recibir gracia y por demás las cosas que le pides a los santos. Para el católico, la adoración de María y la adoración de los santos en gran parte tiene que ver con que ellos son medios de gracia, de virtud, de poder para renovar tu vida de tal modo que tú puedas ser santificado. Y por eso es que el teólogo católico mira a la doctrina adventista, mira cómo los adventistas guardan y veneran el sábado. Hasta le cantan al sábado. Y el católico teólogo que sabe de estas cosas dice, es que el sábado es un medio de gracia. Y así es. Cuando estaba yo en el seminario y tomé una clase sobre el sábado, cómo predicaba el pastor, el doctor Brinco, que estaba enseñando estas cosas, que cuando nosotros, escúchenme bien, ¿no? Porque ustedes se van a dar cuenta que me recuerdo muy bien, que cuando llega el viernes por la tarde y se pone el sol, entramos en las horas sagradas del sábado. Estamos entrando en tiempo santo. Y cuando nosotros entramos en tiempo santo, somos santificados por el poder divino que hay en el tiempo santo. Todas las 24 horas del sábado están llenas de santidad, de virtud. El alma es santificada con la observancia del sábado. Esto te regenera, te cambia. El estar en contacto en ese tiempo sagrado, en tiempo santo, con la presencia de Dios, por supuesto. Como si Dios no estuviera presente todos los días. Pero hay una cierta santidad, una aurea que penetra en tu ser y te hace más santo. En esto no hay diferencia alguna con la adoración a María o la veneración de los santos. Es lo mismo. Lo mismo si haces obra misionera, eres santificado. Si das estudios bíblicos, esa es una virtud. Estás siendo santificado. Estoy hablando ahora de la iglesia adventista. Si pagas los diezmos y las ofrendas, y cuanto más ofrenda tú das y más diezmo que tú des, más y más te santificas, recibes gracia y poder. Eres hecho más y más santo, más regenerado. Es lo mismo que adorar al santo de tu preferencia en la Iglesia Católica Romana. En ambas posturas religiosas, en ambas prácticas religiosas, tú estás accediendo a Dios para que te penetre, te impregne, se difunda, se adhiera la virtud de Dios para que tú puedas ser santificado y por lo tanto tu justificación valga para algo. Porque si no te estás santificando diariamente, como dice el pastor Wilson, no puedes ser justificado diariamente. Es decir, tu justificación está condicionada a tu santificación. De tal modo que la iglesia romana ve a la iglesia adventista y escucha todo lo que tiene que decir del cambio del domingo y todo, y dice, pero ¿qué tanto se molestan y se afanan? Cuando la doctrina de ellos es igual a la nuestra.
Por eso la Iglesia Católica Romana no hace grandes avances hacia la Iglesia Adventista para que se una al movimiento ecuménico. ¿Por qué? Porque ya la tiene en el bolsillo, ya se la metió en el saco. Desde su inicio, la Iglesia Adventista ha estado metida en el saco, en los bolsillos del romanismo, porque esta ha sido la doctrina adventista desde el principio, esta confabulación de la justificación con la santificación. Así que no hay razón alguna por la cual la Iglesia romana esté trabajando a la Iglesia Adventista. Eso sí lo hizo con una de las grandes denominaciones luteranas, el mismo Lutero. Esa es otra historia que quisiera contarles, pero voy a comenzar la historia desde ahora. En el Segundo Concilio Vaticano, el Papa urgió a los cardenales, a los sacerdotes, que deberíamos ver a los hermanos separados protestantes como hermanos separados, no como herejes, y hacer todo lo posible para traerlos en el rebaño. Y el secretario principal del Concilio de la Defensa de la Fe en la Iglesia Católica Romana durante ese concilio era un joven cardenal, era increíble, muy hábil, muy astuto, un académico. ¿Saben quién era? El cardenal Ratzinger. Y el cardenal Ratzinger, después del Segundo Concilio Vaticano, se puso manos a la obra. Y por los próximos 25 años comenzó a trabajar con los líderes de la Federación Mundial Luterana, sus teólogos. Los invitó a concilios, a diálogos, en el Vaticano. Llegaban allá los teólogos luteranos, les daban unas suntuosas habitaciones en donde hospedarse dentro del mismo Vaticano, comidas riquísimas, los mejores vinos, y bueno, se reunían para ver cómo podían coincidir con respecto a la doctrina de ¿qué? De la justificación. Porque los luteranos todavía protestaban que la justificación es una declaración de justicia y no es hacer justo al pecador. La justificación es una sola cosa. Y así tuvieron reuniones por muchos años. Roma tiene mucha paciencia. Y donde quiera ve el artículo de la justificación en toda su pureza, lo persigue para tratar de destruirlo. Y en la próxima vez nosotros vamos a ver cómo fue que el cardenal Ratzinger, el 31 de octubre de 1999, logró que esa gran agrupación de luteranos, no todos, pero una gran agrupación de luteranos que se llamaba donde había mucha plata de paso, la Federación Mundial Luterana, diera el brazo a torcer y se rindió a los pies de Roma, diciendo: Roma tiene razón. El creyente
debe incluir en su respuesta a la justificación, como parte de la justificación, se debe incluir la respuesta de amor de parte del creyente. Y sin esa respuesta de amor de parte del creyente, no hay verdadera justificación. Y Ratzinger le dijo, dame 5, finalmente. Y los luteranos y los católicos escribieron y dijeron muchas cosas, que finalmente hay un acuerdo, que ya las condenas de Roma contra los luteranos ya no existían, que finalmente se cumplió la oración de Cristo, que fueran uno y no sé qué, y finalmente por ahí los luteranos dijeron, no tan rápido, si hay algunas diferencias, nosotros no vamos a reconocer al Papa como el líder de nuestra iglesia, y Roma dijo, está bien. ¿Por qué? Porque habían logrado lo que habían estado buscando por más de 500 años. Y es destruir la doctrina de la justificación según Lutero la había formulado en su protesta, de donde nacimos todos, es decir, los protestantes de hoy, que hoy no tenemos nada que protestar en muchos aspectos contra Roma. Pareciera que Roma ha ganado. Y la iglesia adventista, por más que diga que la van a perseguir, que la ley dominical, que la imagen de la bestia y que la bestia y luego la imagen y que no pueden comprar ni vender. La iglesia romana solo persigue una sola cosa, la destrucción del artículo de la justificación por medio de la vida santa y perfecta de Cristo únicamente, por medio de la gracia, por medio de la fe, y solo para la gloria de Dios. Así que hoy, al mirar estas cosas, no nos queda nada más sino poner nuestros ojos, enviar nuestro gemido, diciendo al Padre, justifícame por medio de la vida de Cristo y no por la mía. Y el Espíritu Santo dice, eres mío, no te dejaré, ni te abandonaré, ni te echaré fuera, porque el que a mí viene, no lo echo fuera. La gracia de Dios sea contigo hoy y para siempre. Amén. Y alabado y glorificado sea el nombre de Dios hoy y para siempre.